¿Y si te dijera que en este momento 3 portaaviones estadounidenses están posicionados para una posible ofensiva que podría cambiar Medio Oriente en horas, y que Irán quizá ya cruzó una línea sin retorno? Lo que está ocurriendo en el Mar Rojo no es una crisis más, puede ser el inicio de algo mucho mayor. Quédate hasta el final porque lo que viene podría sorprenderte. Y si te gusta el análisis que otros no se atreven a contar, suscríbete ahora, dale like, comenta qué opinas y comparte. Porque este canal va siempre un paso adelante. Algo inusual cruzó el estrecho de Bab el-Mandeb a las 3 de la madrugada. No era tráfico comercial, no era una patrullera regional, ni una firma marítima rutinaria registrada en los sistemas convencionales. Era otro tipo de movimiento, uno que no emite posición, uno que aparece primero en imágenes satelitales antes de ser reconocido públicamente. Y cuando los analistas identificaron lo que entraba al Mar Rojo desde el Golfo de Adén, dejaron de observar y comenzaron a llamar. No eran llamadas ordinarias, eran las que preceden a los comunicados oficiales, las que ocurren antes de que los gobiernos decidan cómo explicar una nueva realidad estratégica. Y lo más importante, esto no fue una reacción improvisada a lo ocurrido ayer. Fue una decisión tomada hace días, posicionada hace semanas y diseñada para un escenario que, según todo indica, ya había sido previsto por planificadores militares. Porque lo que estamos viendo no es un episodio aislado, es la respuesta a un error de cálculo. Irán creyó que su estrategia en el Mar Rojo estaba funcionando. La lógica era clara: interrumpir rutas marítimas globales, elevar el costo económico del conflicto y forzar presión política sobre Occidente para negociar en términos más favorables para Teherán. Esa ha sido la doctrina detrás de la campaña Houthi desde finales de 2023. Usar la disrupción económica como palanca geopolítica. Los resultados parecían respaldarla. Más de un centenar de embarcaciones atacadas, rutas comerciales desviadas alrededor de África, semanas añadidas a cadenas de suministro, costes de seguros multiplicados, miles de millones perdidos en tiempo y combustible. Desde la perspectiva iraní, la presión estaba dando frutos. Por eso llegó la escalada. 5 buques atacados en apenas 48 horas. 2 impactados. Un mensaje cuidadosamente calculado. Podemos aumentar el coste, podemos hacer peor la crisis. Deben negociar. Pero ese mensaje no produjo capitulación. Produjo reacción. Y aquí es donde el cálculo iraní comenzó a romperse. Teherán asumió que el dolor económico generaría fracturas políticas dentro de la coalición occidental. Supuso que aliados reticentes pedirían moderación, que la presión se trasladaría a Washington. Ocurrió exactamente lo contrario. La última oleada no dividió a la coalición, la consolidó. Reino Unido reforzó formalmente su alineamiento operativo. Alemania, históricamente cautelosa en compromisos militares, autorizó participación naval ampliada. Francia reposicionó activos con una postura que analistas ya describen como preofensiva. Japón, cuya doctrina de posguerra limita severamente el uso de fuerza ofensiva, habló de una reevaluación fundamental de su papel en la seguridad del Mar Rojo. En lenguaje diplomático, eso no es retórica, eso es señal estratégica. La escalada diseñada para fragmentar una coalición acabó ampliándola. Y entonces ocurrió algo aún mayor. Porque dentro de esa arquitectura de respuesta reforzada apareció un nuevo actor de peso, un tercer grupo de ataque de portaaviones estadounidense entrando en el teatro. No un activo adicional simbólico, un cambio de postura. 3 grupos de ataque simultáneamente en alcance operativo sobre Yemen, el Mar Rojo e Irán representan algo que no se veía desde los primeros compases de la guerra de Irak. Y eso tiene implicaciones. No se despliega ese volumen de poder para contener incidentes menores. Se despliega cuando la planificación contempla opciones ofensivas sostenidas. Ese es el punto que altera el tablero. Porque esta respuesta no parece diseñada para simplemente interceptar amenazas, sino para degradar infraestructura. Radares, nodos de mando, almacenamiento de misiles, plataformas de lanzamiento. No supresión, degradación. Y hay una diferencia decisiva. La supresión interrumpe temporalmente. La degradación busca eliminar capacidad. Mientras tanto, Yemen reveló otro problema para Teherán: selección de objetivos.
Los 5 buques atacados no eran blancos elegidos al azar. Algunos tenían vínculos con intereses chinos, otros estaban conectados con países asiáticos neutrales o actores europeos favorables a soluciones diplomáticas. No eran objetivos estadounidenses, no eran israelíes, no eran blancos ligados directamente a enemigos declarados de Irán. Eso transformó una campaña calibrada de presión en un problema político. Porque golpear activos vinculados a países cuya cooperación Irán necesita es una contradicción estratégica. Y Pekín reaccionó. China calificó esos ataques de inaceptables. Y eso importa, porque China no es un actor secundario para Irán, es su salvavidas económico. Las compras chinas de petróleo ayudan a sostener una economía sometida a presión estructural. Cuando ese socio empieza a usar lenguaje de reproche público, algo cambia. No es solo una declaración diplomática, es una advertencia. Y ese puede ser el error más profundo de toda esta escalada. Una estrategia diseñada para aumentar apalancamiento podría estar erosionando los apoyos que la hacían viable. Eso es lo que ha cambiado. No solo hay más presión militar, hay más presión política, más presión económica y menos margen de error. Lo que Irán creyó que era una demostración de fuerza podría haber activado exactamente la respuesta que buscaba evitar. Y eso explica por qué lo que cruzó Bab el-Mandeb esta madrugada importa tanto. No fue solo un movimiento naval, fue una señal. Una señal de que el conflicto ha entrado en una fase distinta, más estructurada, más peligrosa y potencialmente mucho más difícil de contener. Porque cuando incluso China empieza a enviar mensajes de alarma, no estamos viendo una simple crisis marítima. Estamos viendo una arquitectura estratégica empezar a reconfigurarse. Hablemos con claridad sobre lo que realmente significa tener 3 grupos de ataque de portaaviones desplegados en el Mar Rojo. Porque definirlos solo como una medida defensiva sería técnicamente correcto, pero estratégicamente incompleto. Esto no es únicamente protección para rutas comerciales, es una postura con capacidad ofensiva, y esa distinción importa. No se concentran 3 grupos de portaaviones para patrullar. Se posicionan cuando existe la posibilidad de sostener operaciones de gran escala, porque ese nivel de poder naval no está diseñado para reaccionar solamente a amenazas inmediatas, sino para modificar el entorno militar en el que esas amenazas operan. Ese es el cambio. Hasta ahora, las operaciones contra infraestructura Houthi habían buscado interrumpir ataques, golpear lanzadores, degradar temporalmente capacidades, contener. Pero 3 grupos de ataque permiten otra lógica. Permiten campaña, permiten persistencia, permiten pasar de responder lanzamientos a atacar sistemáticamente la estructura que los hace posibles. Y eso, para los cálculos iraníes, cambia el riesgo por completo. La infraestructura Houthi, almacenamiento de misiles, radares, nodos de mando, plataformas móviles, ha sido observada durante meses. No estamos hablando de objetivos improvisados, estamos hablando de paquetes de blancos construidos, actualizados y preparados para escenarios como este. Con una sola fuerza naval, la presión puede ser episódica, con 3 puede ser sostenida, y en operaciones militares la persistencia es poder, porque la diferencia entre suprimir y degradar no es semántica, es estratégica. Suprimir significa interrumpir, degradar significa destruir capacidad. Ese es un mensaje muy distinto. Y hay un elemento adicional que el tercer grupo aporta: cobertura total. La amenaza Houthi está dispersa a lo largo de la costa occidental yemení, con nodos distribuidos y sistemas diseñados para sobrevivir ataques limitados. 2 grupos permiten presión sectorial. 3 permiten cobertura simultánea de toda la envolvente de amenazas. Eso significa que áreas antes relativamente protegidas dejan de estarlo. Y desde Teherán, esa realidad se ve mucho peor hoy que hace apenas 3 días. Porque mientras el bloqueo económico persiste y el reloj nuclear sigue corriendo, el principal instrumento iraní de presión en el Mar Rojo se enfrenta ahora a una arquitectura de respuesta mucho mayor que cualquier cosa vista hasta ahora. Y aquí es donde la doctrina de guerra por proxies empieza a mostrar fisuras. Durante años, esa estrategia se basó en una premisa: proyectar presión mediante actores indirectos, mantener negación plausible y hacer que represalias amplias resultaran políticamente complicadas. Pero ese modelo funciona cuando la respuesta es proporcional a incidentes individuales.
Cuando la respuesta pasa a ser proporcional a una campaña acumulada, el modelo empieza a romperse. Y eso es exactamente lo que parece estar ocurriendo. Ya no se trata de responder al próximo misil, se trata de eliminar la infraestructura que permite todos los misiles futuros. Eso es un problema doctrinal para Irán, porque su estrategia fue diseñada para absorber represalias limitadas, no para enfrentar campañas sostenidas de degradación. Y junto al tercer grupo de portaaviones no llegó solo más poder naval, llegó una arquitectura operativa ajustada por meses de lecciones aprendidas. Porque los hutíes también se adaptaron. Lanzadores móviles, infraestructura dispersa, instalaciones endurecidas, sistemas señuelo, todo diseñado para sobrevivir a ataques convencionales. Y la respuesta parece haber evolucionado para eso. Más defensa antimisiles de alta capa, más guerra electrónica, mayor capacidad para atacar instalaciones subterráneas, y quizás lo más relevante, vigilancia persistente de baja observabilidad, no pasadas periódicas, cobertura continua. Eso transforma la ecuación. Porque cuando puedes detectar un lanzador antes de disparar, seguirlo y neutralizarlo antes del lanzamiento, la movilidad deja de ser ventaja. Y esa era una de las principales adaptaciones hutíes. Pero aquí hay otro aspecto menos discutido y quizá más devastador para la lógica iraní, el económico. La disrupción en el Mar Rojo se concibió para imponer costes a Occidente. Pero ¿quién está pagando realmente esos costes? No son solo los grandes mercados. Son economías en desarrollo, países dependientes de rutas asequibles para energía, alimentos e insumos críticos. Asia del Sur, Sudeste Asiático, África Oriental. Economías que sufren el impacto sin capacidad real para influir sobre Washington o Teherán. Y eso revela una paradoja. La estrategia diseñada para presionar a actores poderosos está golpeando con mayor fuerza a actores neutrales. Eso no genera apalancamiento, genera desgaste político. Y mientras tanto, países cuyo respaldo Irán necesita, especialmente China, empiezan a percibir esa disrupción como un problema propio. Ese puede ser el mayor revés, porque cuando un arma económica empieza a perjudicar a socios estratégicos más que a adversarios, deja de ser una herramienta de coerción eficaz, se convierte en una carga, y eso es precisamente lo que parece estar ocurriendo. La estrategia iraní pretendía elevar el coste para Occidente, pero está generando dolor económico en países con mínima influencia sobre el conflicto y máxima sensibilidad al impacto. Mientras tanto, produce incomodidad estratégica en actores cuya cooperación es vital para la supervivencia iraní bajo sanciones. En otras palabras, el instrumento de presión empieza a volverse contra quienes lo diseñaron. Y ese es un giro profundamente serio. Porque ya no hablamos solo de una escalada militar, hablamos de una estrategia cuyo efecto real empieza a divergir radicalmente de su intención original. Eso, en términos geopolíticos, suele ser el momento donde las doctrinas empiezan a fallar. Y mientras el despliegue naval concentra titulares, ese quizás sea el cambio más importante de todos. No solo se ha endurecido la respuesta militar, también se está erosionando la lógica económica sobre la que se construyó la escalada. Y cuando presión militar y desgaste estratégico convergen al mismo tiempo, los márgenes para sostener una campaña se reducen con rapidez. Ese es el contexto real detrás de esos tres grupos de portaaviones. No son solo barcos, son una declaración sobre cómo ha cambiado el conflicto y sobre quién podría estar perdiendo el control de la escalada. Mientras la atención pública se concentra en el Mar Rojo, otro cambio de enorme importancia está tomando forma en el Golfo Pérsico, y puede ser incluso más trascendental. Porque el bloqueo sobre los puertos iraníes sigue intacto. La presión económica no se ha reducido. El coste diario para Teherán continúa drenando recursos a un ritmo extraordinario. Eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es la naturaleza de la postura militar estadounidense que sostiene esa presión. Y esa diferencia es crítica. Durante meses, la presencia naval en el Golfo estuvo calibrada para una estrategia de contención. Presión sostenida, disuasión controlada, capacidad de respuesta limitada. Ahora, las señales apuntan a algo distinto. Una postura preparada no solo para contener, sino para actuar. La diferencia puede parecer técnica, pero estratégicamente es enorme. Reposicionamientos navales, destructores optimizados para alcance terrestre,
autoridad operativa ampliada para comandantes en teatro, niveles de alerta modificados en activos estratégicos de largo alcance. Cada uno de esos elementos, por separado, podría parecer una medida prudencial. Juntos, describen otra cosa. Preparación. No necesariamente para una guerra abierta, pero sí para una contingencia ofensiva creíble. Y eso altera profundamente el cálculo iraní. Porque esto coincide con otro factor que nunca ha desaparecido del tablero, el programa nuclear. Ese reloj sigue avanzando. Y ese reloj siempre ha condicionado todo lo demás. Ahora ese factor nuclear se superpone con una postura militar que muchos analistas consideran la más agresiva en décadas. 3 grupos de portaaviones, bombarderos estratégicos en alerta reforzada, autoridades predelegadas ampliadas, activos reposicionados. Todo ello no significa que una escalada sea inevitable, pero sí significa que existe una arquitectura preparada para ella. Y en geopolítica, eso importa casi tanto como la acción misma. Porque la disuasión no depende solo de intenciones, depende de credibilidad. Y esa credibilidad hoy es mayor. Pero quizá la prueba más contundente de que la estrategia iraní falló no está solo en la postura militar. Está en la coalición que su propia escalada ayudó a ensamblar. Ese puede ser el verdadero revés estratégico. Antes, la presión sobre Irán descansaba en un grupo relativamente contenido de actores. Hoy, la arquitectura es más amplia, más coordinada y más internacional. Reino Unido ha endurecido su participación. Francia ha reposicionado activos. Alemania ha ampliado implicación. Italia ha sincronizado presencia naval. Japón reevalúa su rol operativo. Australia aporta inteligencia adicional. Y los estados del Golfo han ampliado cooperación silenciosa. Ese no es un patrón de fragmentación, es un patrón de consolidación. Y eso era precisamente lo que Teherán buscaba evitar. Una campaña diseñada para aislar a Washington parece haber producido una coalición más cohesionada alrededor de Washington. Ese es un fallo estratégico. Y como en toda campaña prolongada, esos fallos también tienen efectos sobre los actores proxy. Porque mientras se analiza la dimensión estatal del conflicto, dentro del mando hutí también se están haciendo cálculos. Y probablemente con urgencia. Hasta ahora, los hutíes habían demostrado capacidad de adaptación, dispersión, endurecimiento, reconstitución, absorber ataques y volver a operar. Ese patrón funcionó frente a presión limitada. Pero la ecuación cambia cuando la presión deja de ser episódica y pasa a ser estructural. 3 grupos de portaaviones con capacidad de degradación sostenida plantean un problema distinto. No es simplemente sobrevivir al próximo ataque, es preguntarse si puede sobrevivir la infraestructura misma que sostiene la campaña. Y ahí emerge una discusión interna inevitable. Continuar o recalcular. Porque una organización armada puede sostener ideología bajo presión, pero también evalúa supervivencia. Y cuando los costes materiales se acercan a umbrales críticos, incluso actores ideológicamente rígidos reevalúan. Ese debate, según muchos observadores, probablemente ya está ocurriendo. Una facción puede ver la campaña marítima como activo estratégico indispensable. Otra puede empezar a preguntarse si el precio de sostenerla amenaza la viabilidad militar de la organización. Y esa tensión importa, porque aunque Irán patrocine, asesore e impulse, no es Irán quien absorbe cada bombardeo, no es Teherán quien ve depósitos destruidos, no es el mando iraní quien opera bajo vigilancia constante sobre territorio hutí. Lo hacen ellos. Y eso introduce límites prácticos a cualquier alineamiento ideológico. Porque llega un punto en que incluso los proxies recalculan. No por falta de voluntad, por supervivencia. Y todo indica que ese punto está hoy más cerca. Mucho más cerca. Porque la combinación de vigilancia persistente, municiones de penetración, mayores ritmos de ataque y presión multinivel no plantea solo costes tácticos. Plantea desgaste organizacional, y eso es mucho más difícil de absorber. Durante años, los actores proxy funcionaron como multiplicadores de presión. Ahora podrían convertirse en puntos de vulnerabilidad. Ese es un cambio estructural, y quizás el más peligroso para la estrategia iraní, porque cuando una doctrina basada en negación plausible, desgaste gradual y presión indirecta
empieza a enfrentar respuestas acumulativas, coaliciones ampliadas y dudas dentro de sus propios instrumentos de ejecución, no hablamos solo de escalada, hablamos de una estrategia entrando en tensión con sus propios límites. Y eso suele ser el punto donde los conflictos cambian de fase. No necesariamente hacia guerra abierta, pero sí hacia decisiones mucho más difíciles de revertir. Por eso lo que está ocurriendo no puede entenderse solo como un despliegue naval mayor. Es una reconfiguración militar, diplomática y psicológica. Porque tres grupos de portaaviones no solo aumentan capacidad de ataque, acercan el momento en que quienes están bajo esa presión deben decidir si continuar o recalcular. Y en este caso, ese punto de recálculo acaba de moverse significativamente más cerca. Aquí es donde el análisis deja de ser retrospectivo y pasa a centrarse en las próximas horas. Porque ahora existe un cronograma operativo, y ese cronograma importa. En las primeras 24 horas, el tercer grupo de ataque completa su integración en el teatro. Eso significa coordinación de paquetes operativos, armonización de reglas de enfrentamiento, distribución de objetivos y sincronización con activos aliados ya presentes. No es solo un despliegue adicional, es la consolidación de una arquitectura de campaña. Y si esa integración sigue el patrón que muchos analistas anticipan, las primeras señales no serán necesariamente grandes ataques visibles, serán indicadores más sutiles. Disrupciones en comunicaciones, actividad electrónica inusual, cambios en patrones de vigilancia, firmas que suelen preceder acción cinética. Porque en operaciones modernas, la guerra electrónica frecuentemente habla antes que los misiles. Y si esa secuencia comienza, significará que la campaña ha entrado en su siguiente fase. Después llega la ventana crítica de 24 a 48 horas. Y ahí el foco ya no estará solo en Washington, estará en Teherán. Porque Irán enfrenta una decisión: persistir en la campaña hutí al ritmo actual y absorber una respuesta ampliada. O buscar una vía para señalar desescalada, aunque sea indirectamente, aunque sea a través de canales discretos. Y esa decisión puede definir todo lo que siga. Porque dentro del aparato iraní probablemente haya ahora dos lógicas compitiendo. Una ve el momento actual como una advertencia de que continuar podría acercar al régimen a un coste estratégico que no puede absorber. La otra ve retroceder como una derrota, como ceder presión, como perder apalancamiento. Ese debate es más que burocrático, es existencial. Y una de esas posiciones acabará imponiéndose. Muy pronto. La verdadera cuestión es cuál. Porque en esa misma ventana de 48 a 72 horas, la dimensión diplomática aún respira. Débil, dañada, pero viva. Los canales indirectos no han desaparecido del todo. Todavía existen vías de comunicación. Todavía existen mecanismos para enfriar la escalada. Pero la ventana se estrecha. Y eso es precisamente lo que vuelve este momento tan delicado. Porque si ese canal diplomático se debilita aún más, entonces el carril militar deja de ser una herramienta de presión. Se convierte en el carril principal. Y esa es una transición mucho más peligrosa. Por eso este momento no es simplemente sobre movimientos navales. Es sobre decisiones. Y sobre detonantes. Porque todo parece estar posicionado alrededor de esa lógica. Tres grupos de portaaviones. Capacidad de penetración reforzada. Activos estratégicos en alerta. Autoridad operativa ampliada. No son piezas dispersas. Son una arquitectura esperando si será activada plenamente. Y eso explica por qué este despliegue importa tanto. No surge porque Washington buscara necesariamente esta escalada. Surge porque la estrategia iraní terminó provocando una respuesta que pretendía evitar. Esa es la ironía estratégica del momento. La campaña diseñada para generar presión negociadora ha ensamblado presión militar. La diseñada para fracturar una coalición la ha ampliado. La diseñada para aumentar apalancamiento podría haber reducido márgenes. Y eso redefine todo. Porque si observamos los pilares de la estrategia iraní en el Mar Rojo, cada uno parece haber producido efectos opuestos a los esperados. La presión económica terminó golpeando con fuerza a países neutrales. La guerra proxy dejó menos negación plausible. La escalada naval generó mayor concentración de poder adversario. Incluso socios críticos
comenzaron a enviar señales de incomodidad. Eso no es una estrategia cumpliendo objetivos, es una estrategia entrando en contradicción consigo misma. Y cuando eso ocurre, suele llegar el momento de las decisiones difíciles. Por eso las próximas 72 horas son tan decisivas. Porque Teherán tiene ahora una elección real: persistir y arriesgar una dinámica más difícil de controlar, o recalcular antes de que esa ventana se cierre. Todavía existen caminos de retorno. Todavía hay mecanismos para reducir tensión. Pero esos mecanismos no permanecen abiertos indefinidamente. Y el despliegue actual parece ser precisamente una señal de cuánto tiempo podría quedar. Eso es lo que hace que este momento sea distinto. No es solo una escalada más. Es una señal de fase. Una señal de que el conflicto podría estar acercándose a un umbral. Y si ese umbral se cruza, volver atrás será mucho más complejo. Por eso conviene observar no solo movimientos militares visibles, sino indicadores que suelen anticipar decisiones mayores. Los patrones de comunicación UTI, la actividad diplomática regional, los movimientos de intermediarios, las señales en mercados energéticos. Todo eso puede revelar más que cualquier comunicado oficial, porque los mercados suelen reaccionar antes que los gobiernos hablen, y la diplomacia discreta suele moverse antes de que el público sepa que se mueve. Observen el precio del petróleo cuando abra Asia. Observen si hay señales de tráfico diplomático acelerado. Observen si la integración del tercer grupo de portaaviones se mantiene silenciosa, o si anuncia su presencia mediante una acción imposible de ignorar. Porque eso marcaría una diferencia enorme. Silencio operativo puede significar presión. Acción inmediata puede significar campaña. Y esa distinción importa mucho. Porque algo verdaderamente significativo ha entrado en el Mar Rojo. No llegó solo. No llegó como símbolo. Y sobre todo, no parece haber llegado para permanecer inmóvil. Llegó como mensaje. Y posiblemente como advertencia. La cuestión ahora no es si el tablero ha cambiado. Eso ya ocurrió. La cuestión es quién moverá primero en esta nueva fase. Y si ese próximo movimiento acercará una salida. O abrirá una escalada mucho más difícil de contener.